Y como deben hacer todos los invitados al podcast, me trajo caña. ¿Están tomando martini? Mira. ¿Prosecco? ¿Qué es eso? Estamos tomando ginebra en realidad, pero yo lo que le estoy diciendo a Daniel es que yo por lo menos cambié esa idea de que la ginebra era Gordons con jugo de naranja yuquerí para matarle sabor. Exacto. Y de hecho fue en España precisamente que conseguí conocí otro tipo de ginebra distinta y otras combinaciones distintas, otros sabores distintos, y aquí esto es una Hendrix con un tonic que se llama Fentimans y algo que te diga Daniel más o menos qué opina. Tiene pepino. Yo creo que esto, no recuerdo la última vez que le puse verduras a mis tragos, pero chamo, es otro peo. He vivido en la ignorancia, sí. Exacto. Mira, o sea, tú antes de este momento, antes de esta noche, me decías ginebra. Y te robas la cara. No, marico, no solo te robaba la cara, sino que lo primero que venía a la mente era coletear vómito, que no es lo mismo, ¿no? Porque, ¿sabes? Vomitar es algo como feliz, es algo como que, ¿sabes? Una liberación, pero ¿cómo se llama? El lado oscuro del vómito es que que sea en tu casa y lo tengas que limpiar. Sí, que sea en tu casa. Mira, tengo un pana, o tenía, Sí. se llama Jorge y vive en Florida, y esas son las cosas que puedo decir. Y entonces, supongo. Y entonces, Espero. Sí. el pana, estamos terminando el primer año de la universidad, ¿no? Es como el último día de clase del primer año de la universidad, y entonces nos fuimos para casa de mis padres, ¿no? Y entonces y nos pusimos a tomar ginebra así, eso. Probablemente era Gordon, ¿no? O sea, compramos una ginebra que costaba, ¿sabes? Como 500 bolos o algo así, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, al rato pana... La mayor cantidad de alcohol por la menor cantidad de dinero sí, posible. A uno de mis panas, le dio una de esas peas suicidas. El carajo se quería tirar por el balcón. O sea, que estamos todos agarrándolo así, así, que no te vayas a tirar por... Marico, no te tires por el balcón, ¿no? Sí, la Gordons te hace eso. Muy buena propaganda. Para tus deseos de vivir. Mientras estábamos haciendo eso, pana Jorge se acuesta en el sofá, ¿no? Así de la pea, ¿no? Y entonces, bueno, al fin logramos calmar al suicida. Y yo me volteo a donde está pana, acostado en el sofá, y veo que se volteó como que contra el asiento del sofá. Ajá. Y empieza a hacer y que... No. Empezó a llamar a Hugo. El bicho vomitó en el interior. ¿Era tu casa? Bueno, no mi casa, era peor que mi casa, era la casa de mis padres. Oh, y entonces... ¿Cómo explicas eso? Y entonces... Le salió mal el perro caliente. Sí. Esa es la excusa. Fue el perro caliente. Marico, jalé al carajo, lo tiré en el suelo. Y después a desarmar ese sofá para limpiarlo, weón. Se me cortó la pea de uno. Obviamente, ¿sabes? Todo el mundo seguía, y yo, weón, a mí se me cortó la pea. Claro. ¿Sabes? Desenfunda todo, mete la vaina de la lavadora, buscar todos los productos de limpieza. El bicho seguía vomitando en el suelo. Al final, bueno, de hecho, se acabó la noche. El bicho no podía manejar ni nada. Cogí unos periódicos, envolví el pana en periódicos. Y lo dejé durmiendo ahí en la terraza, weón. Envuelto en periódico para que se madurara, ¿ok? Yo no iba... No, para que no le diera frío. Muy pana. Yo no iba a dejar Gracias, que ese pana... Sí, exacto. Buen samaritano. Yo no iba a dejar que ese Me dejaste en el balcón, pero me regaste el periódico. Una cobijita, una vaina. No, periódico. Te di periódico, no te quedes. El meridiano, el más finito que hubiera en toda la casa. El bicho me de la pea me decía, tengo frío. Y es que, ok, tengo la solución para eso. Y entonces, para el día siguiente, se despertó como una escultura de papel maché. ¿Pero qué? ¿De sudor o de la humedad o qué? No, ya entendí, ya Sí. entendí. Qué fea. porque no se bañó.
El Qué pana fuerte. estaba Lo tuviste que pelar para que se fuera. en un sarcófago de cartón. Entonces, bueno, y yo estuve como hasta las 4 de la mañana lavando, ¿no? Qué feo. ¿Y tus padres no se enteraron? ¿Del sofá? Ah, por supuesto que se enteraron, ¿Ah, sí? ¿no? Pero tuvieron, sí, claro, pero tuvieron Clemencia. ese tan buen trabajo que tuvieron clemencia. Qué fuerte. Y desde ese día, a este pana ahora le decimos el peo. En fin, entonces cuando hablan de Ginebra, eso es lo que pienso. Pero ahora estoy reconsiderando. No sé, yo he probado tipo beef eaters y vainas así. Lo que sí hice para que tú veas, cuando fui a Barcelona una vez me dijeron que estaba de moda la ginebra, que había vuelto. Y fui Sí. a un bar a tomar martinis y vainas así, y estuvo fino, pero no es como un reflejo que tengo. O sea, eso, un martini te puedo tomar, pero y ginebra no sé. He tomado la buena, a veces me la han brindado y ha estado muchísimo mejor. O sea, una ginebra tonic, pero bien con una buena ginebra. Pero no ha sido así como un buen ron Una buena que tú ginebra dices y un como buen que wow y tonic. tal. Sí. No, obviamente, es un trago distinto y es un Sí. trago al final con hielo, es un trago que es un trago de verano al final, ¿sabes? Sí. Pero es eso, tú por lo menos estás en una terraza en Mallorca y no te vas a tomar un whisky porque te va a dar un bajón feo o un ron. Pruebas algo así y es distinto, es una experiencia Claro. distinta. Yo le estaba diciendo, esta me gusta bastante la Hendrix, sino también hay una gallega que se llama Nordés, que está muy buena, es más floral. Y Tanqueray sacó una serie de gins de ginebra con sabores. Hay una que es destilada con naranja de Sevilla y otros que son con limones de Rampur y una serie de, Hmm. ¿sabes? Son sabores distintos. Y es otra cosa distinta que puedes experimentar un poco con qué ginebra le puedes combinar con qué tonic y te da, es otra experiencia, pero definitivamente cada cosa en su momento, ¿sabes? Yo también, me gusta el whisky, me gusta el ron, pero ¿sabes? Sentarte a la orilla de la playa de pronto y tomarte un whisky seco, no sé, Sí. es como que no encaja en el momento, no sé. No, claro. Aquí, obviamente, en Venezuela uno se toma Claro, Lo que te bueno. den, sí. Sí, ustedes en Venezuela, ¿no? Mete, Sí, sí, más exacto, romántico. exacto. Sí, en Rusia no hay problema. Sí. En las playas en Rusia no hay problema. Exacto, sí, porque sí, no siempre se va está porque está bajo muy 20 frío, grados. sí, exacto. Pero eso Verano fue de una, 20 grados. eso fue una pasión europea, ¿no? O sea, eso fue algo que desarrollaste cuando saliste de Venezuela. Ya en Venezuela eras fanático así de la ginebra. No, es lo que te dije, yo hace algunos años, hace como unos 4 o 5 años, en Mallorca, en un hotel, yo veo un tipo con una copa así, con una copa como esta, una copa tipo balón, así como de vino tinto grande, y veo el tipo con una bebida transparente, con hielo y con semillas. Y le digo, ¿qué es eso? Y el tipo me dice, no, eso es ginebra y son semillas de pimienta. Porque el truco está también en la combinación, está en echarle lo que le llaman el botánico, algo que refuerce el sabor natural que tiene esa ginebra. Ok. En este caso el pepino y un poco de limón, que es lo que está hecho, de lo que está hecho el Hendrix, o con lo que está hecho el Hendrix. Y en ese otro caso, no me acuerdo qué ginebra era semillas de pimienta. Y me lo di a probar y para mí fue eso. O sea, yo tenía esa misma idea. Yo tenía la idea de Claro. un Gordon's que la tomabas con un jugo de naranja yuquerí para que le matara el sabor un poco a la ginebra porque sabía a diablo. Sí, una burda Y de fuerte. pronto, y probé eso y fue como que wow, o sea, esto es otra cosa completamente distinta. O sea, yo llegué a hacer Y de ahí ginebra empecé a con probar otras Coca-Cola. O cosas sea, en Venezuela ginebra con Coca-Cola llegué a hacer cuando se puso de moda justamente la Gordon's. Era Sí. asqueroso, horrible. No, pero esto es otra cosa, sí. Y de hecho, después el año pasado estuve en Menorca y hay un bar en una playa que se llama Sombou, que es un balneario así súper turístico, pero hay un bar ahí que hay un sommelier especializado en ginebra. No, bueno. Y el tipo tiene un restaurante que tiene, creo que tenía 36 ginebras distintas. Y el tipo te dice así más o menos como que, ¿qué te gusta? Y tú le dices, bueno, me gusta esta fruta, comí esto, lo que sea. Y el tipo te prepara algo especialmente hecho para eso. Probé como 10 distintas más. Hay cosas que me gustan, otras que no, obviamente. Claro. Pero hay todo un mundo ahí, ¿sabes? No es algo tan... No es Gordon's. ¿Y cuánto There's gastas life tú? beyond O Gordon's. sea, en una botella así buena como la que te estás tomando o una que recomendarías así Mira, que no sea mierdera. Mira, esa Hendrix me parece que es un buen value for money. Aquí salen 30 y tantos euros. Ah, ok. Y claro, de una botella de Hendrix sacas
Sí, no claro. sé, ¿cuánto estará sirviendo por cada trago? Unos 20, 30 centilitros, o sea, sacas unos 20 tragos fácilmente. Claro, ¿me ¿verdad? entiendes? Porque si Sí, es una cantidad muy pequeña. Luego, la diferencia está en el tonic que le echas. Si le echas Schweppes, obviamente que te va a dominar la bebida. Claro. Tal vez comprar un tonic un poquito más neutro, más delicado, un tonic premium, que te deja disfrutar un poco más el sabor de lo que te estás tomando. Pero, ¿sabes? Hay cosas que experimentar ahí. Sí. Huh. Es un Pero, buen, además, una esto buena para el verano salida. es una lástima que Sí, sí, sí. es una lástima que descubra esto, o bueno, quizás es bueno que En descubra esto octubre. en octubre, porque lo hubiese descubierto Bueno, en pero igual junio. cuando salga este podcast Sí, publicado, ya quizás. la gente podrá volver a tomar. Exacto. Mm. No, lo que me cuesta a mí también, que le he dicho a Daniel muchas veces, es como tener varias botellas. Como que si me compro una botella de ginebra, me compro la botella de ginebra y no compro más curda porque, coño, está la botella de ginebra, voy a tomar ginebra. Y bebo Mm. ginebra hasta que se acaba. Y después compro una de ron. Y después una de whisky. Pero me cuesta, o sea, siempre he admirado eso, ¿no? La gente que tú llegas a su casa y te dicen como que tienen varias botellas y tienen como fonditos. Que te dicen, chamo, ¿cómo dejaste el fondito así de whisky, weón? O sea, ¿me estás esperando a mí o...? Sí, sí, Tú eres sí. así, weón. Sí, Sí. bueno, es verdad. ¿Cómo haces? Tú ¿Cómo, eres así, cómo, tienes, cómo tienes logras fondito. No, pero es qué que, autocontrol? pero es que depende. Si algo, yo tengo por lo menos en la casa el otro día organizando el mueble de la caña. Y habían, qué sé yo, unas 7 8 botellas de ginebra, unas 10 de vino y así. Es que típico que aquí, ¿sabes? Es muy común que tú vas a casa de alguien y llevas algo. Entonces típico Sí, que el poco de botellas de vino que empiezas a guardarlas ahí, no sabes si son buenas o no, no Mm. sabes cuándo te las vas a tomar. Y no sé por qué, por lo menos en el trabajo, ¿sabes? No sé, como hombre es muy común en Europa recibir regalo una botella de whisky, una botella de ron, sobre todo si sabes que te gustan. Mm. claro. Entonces tengo cantidad de botellas ahí que le estaba diciendo a Daniel que en estos días hace como 2 años me habían regalado una botella de Zacapa, el ron este Ajá, guatemalteco, sí, XO, sí. extra old. Y, y yo no, ¿sabes? Fue como que, sí, Zacapa. Tengo entendido que es bueno, lo guardé y más nunca me olvidé de eso. Más nunca me acordé de eso. Y en estos días la saqué y lo probé y la vaina es impresionante, ¿sabes? Y fue así como que, ¿cómo estuviste 2 años guardado ahí? Pero es que se me olvida después, ¿sabes? Y típico que normalmente es eso, depende de la temporada. Yo me puedo servir un... Sí. Hay cosas que sí las consumo frecuentemente, que sí. A mí me gusta mucho el Dalmore que está finalizado en barrica rematado en barrica de Porto. Y ese típico que ese no dura. Sí. O qué sé yo, si tengo el Glenmorangie y cosas así, pero las otras cosas como que de vez en cuando me tomo un trago y van quedando ahí, se van acumulando. Mm. No, No, yo tampoco, yo. yo este fin de semana, chamo, descubrí, creo que el postre perfecto. O sea, el equilibrio Mm. perfecto, porque el postre perfecto eso varía según los gustos. Pero como estás en Europa, Mm. tienes que combinarlo con los alcoholes y tal. Y entonces, mira, esto es lo que tienes que pedir. Pides una copita de amaretto, un tiramisú y un café negro. Y te los tomas en ese Mm. orden. O sea, un sorbito de amaretto, un bocadito de tiramisú y un sorbito de café negro. Y chamo, es Claro, la gloria. Suena bien. Sí. claro. Después de años dije como que coño, Suena bien. El llegué. amaretto yo I'm creo que es here. uno de los tragos más underrated que existen. Me parece que el amaretto se presta para muchas cosas. Ayer se me Sí, acabó la botella de Disaronno que tenía en la casa, por cierto. Esa la... Que en paz descanse, tengo que reponerla. sí. Yo, ¿Ves? Tú estabas, el otro día me estabas diciendo, me estabas mirando raro porque yo te estaba diciendo que yo voy a las cafeterías en España a las 10 de la mañana y pido un cortado y una birra. Y me mirabas raro. Y coño, es más o menos lo mismo, ¿no? Él es como sí, el bro. ratón ese ratatouille que métete las dos cosas en la boca a la vez y Tal ves cual. los sabores. Exactamente. No, eso es lo que me gusta Sí. también de España, que tienen una buena cultura como de cócteles. Eso, el vermut, que habíamos hablado, como que tú vas a los bares Sí, en sí. España y está Mm. como de moda el vermut y lo puedes pedir. No es como que o sea, a mí me encantaría pedir martinis aquí, pero tú pides un martini en un café y te van a cobrar 15 euros. En cambio, un vermut en Mm. España Sí. son dos. Y tienen coctelitos y entonces te puedes dar el gusto de como que darle la vuelta. En cambio, en París, por ejemplo, tú estás clavado y supongo que en Ginebra será igual que tú llegas al bar y tú pides birra. O sea, de pronto pides un Ricard, una cosa así, Mm. Bueno, pero si te pones exquisito te clavan, pues. el otro día unos colegas aquí están hablando de que, mira, este bar, hay oferta, caipiriñas a 10 francos, que 10 francos son como 9 euros. Sí, Ujú. esa es la Y es oferta, así sí. como que en cualquier parte del mundo un cóctel de 10 francos está
está caro dependiendo del Sí. sitio o está razonable, pero aquí es como que, wow, Sí, qué Lo barato. están regalando. Una caipirinha de 10 francos, es como que no puede De hecho, lo ser. dijiste y pensé, bueno, Sí, exacto, no sé como que ya, whatever. bueno, qué bueno. Bueno, aquí mañana habla Macron. Macron. Sí, sí, sí. De las Bueno, aquí mañanas. también. Aparte que nosotros a pesar de que vivimos Sí. en Ginebra, vivimos en Francia, así que aquí habla Macron. Sí, Pero vamos no, a porque ver, sabes ¿no? que dijimos, justamente en el episodio pasado hemos mencionado que el tipo que habían cerrado los bares hasta las 10 de la noche, ¿sabes? Que dijeron los bares hasta las 10 de la noche. Sí. Pero solo en París, no en todas partes. Porque Sí. estamos en zona roja y tal. Y entonces, coño, yo el sábado salí con un pana y dije, bueno, vamos a salir igual, qué carajo. Y entonces, claro, en típico mamarracho fashion, fui para casa del pana a las 6, pero llegamos al bar a las 9:30. Porque así es uno, ¿no? Y entonces estamos yendo en su casa y tal. Cuando llegamos al bar, nos Una bebida sentamos, sí, solamente. le dijimos al tipo como que coño, que cierran a las 10, ¿cómo es la cuestión? Si nos sentamos y tal. Y el tipo nos dice, "Ps, no vale, tranquilo, quédate hasta que te dé la gana. Y nos quedamos hasta la 1:30 en el bar bebiendo y después nos devolvimos ¿Cerrado caminando. ya o qué? No, cerraban a las 2, pero nos devolvimos caminando, todos los bares que pasamos abiertos y me quedé en su casa hasta las 4 y a las 4 me devolví en taxi y había bares abiertos todavía y la gente rumbeando. Y yo dije, no, vale, esto es, por Dios, una burla. Este pueblo quiere puro bochinche. Pero vamos para largo, chamo. O sea, hoy también en Estados Unidos creo que una de las vacunas le salió mal y, o sea, dejaron de hacerlo las pruebas. No, y la cosa va para largo de todo sentido. Va para largo en lo económico, va para largo en lo sanitario, va para largo todo, ¿sabes? Sí. Vamos, ¿qué crees tú? ¿Dónde va a sacar la plata, no? La gente para poder sobrevivir. Exacto. ¿Qué crees tú que van a hacer los gobiernos? Mira, eso hay toda una discusión sobre eso, ¿sabes? Porque el estímulo hasta ahora ha sido más que todo monetario. Ujú. O sea, el estímulo ha sido más que todo de Sí, los bancos centrales, pues, sí. de inyectarle liquidez a la economía. Y eso tiene un límite. Por lo menos en Estados Unidos lo que pasó fue que toda la liquidez terminó básicamente apalancando los activos financieros Claro. Sí. y en realidad eso no es lo que le da a comer a la gente. Sí, es verdad que, bueno, muchos fondos de pensiones invierten en activos financieros y todo eso, pero ahorita lo que se habla es precisamente de apalancar fiscalmente. Mm. Y fiscalmente, bueno, va a significar, ok, deuda. Y deuda es sostenible siempre y cuando hay crecimiento, ¿me entiendes? Entonces, es básicamente una apuesta que se está haciendo de mantener las cosas a flote, pero hasta cierto punto hipotecando un poco lo que va a venir después. El ¿sabes? futuro de Pero nuestros es que- hijos. Sí, porque es que básicamente sí se ha aceptado y después de esto yo creo que la pandemia ha cambiado un poco digamos, la visión del rol del Estado. El Financial Times, que es uno de los periódicos más, digamos, conservadores en ese sentido en el mundo, ya dijo, bueno, los estados van a tener que acostumbrarse a un rol mucho más fuerte en la economía. Y eso, ¿sabes? Eso, indiferentemente te puede gustar o no ideológicamente, eso es una realidad. Yo creo que eso va a quedar así, por lo menos por unos cuantos años, ¿sabes? Republicanos demócratas, liberal eso es una realidad en este momento, que es una realidad que dicta las condiciones, ¿sabes? Fíjate que en el mismo Estados Unidos Trump dijo, no, sí habrá un estímulo fiscal, pero solo después de la elección. O sea, que está jugando ahí a que, bueno, si me eligen a mí, entonces yo les doy, si no, bueno, no sé qué van a tener con el otro, ¿sabes? Pero la cosa no está fácil, definitivamente lo que se habla es de eso. El problema es que, claro, hasta qué punto tú tienes la capacidad de hacerlo. Si eres Argentina y estás completamente endeudado, la capacidad que tienes para dar un estímulo fiscal real que realmente saque a flotar todo, o sea, que reflote la economía está difícil. Porque, Si eres suizo, obviamente que tienes mucho más espacio. porque también el problema es que quiénes son los acreedores, ¿no? Pues si todo el mundo está en la misma situación. Sí, ese es el problema, pero bueno, hasta cierto punto yo creo que en general, por lo menos, allá es todo el paquete que hay en Europa y todo esto, yo creo que el punto a quien le va a ir más fuerte, la situación va a ser más fuerte sobre todo para países en desarrollo y para países más pobres que no van a tener realmente ningún espacio para hacer nada distinto, ¿sabes? Y luego también lo que viene, que es lo que no se sabe cómo va a afectar el crecimiento, es la reconfiguración de las cadenas de valor, ¿sabes? Porque muchas cadenas de valor, muchas industrias que dependen de cadenas de valor se han dado cuenta de que, mira, es un riesgo muy grande tener X cantidad de producción en Asia o en no sé dónde. Entonces,
hay como todo un movimiento de regionalizar las cadenas de valor, que en vez de tener un producto que se empieza a... la materia prima viene de África, se procesa, se hace un primer procesamiento en India, después va a China, después va a Europa y todo eso, antes de tener el producto final, es que todo esté un poco más cerca. ¿Y cuál es la lógica de eso? Riesgo De disminuir el riesgo de que haya un... Sí, riesgo de que sean afectadas las cadenas de valor por cualquier cosa que pase en X país, que se dieron cuenta que sobre todo con Asia fue súper complicado eso. Y... Porque se habla mucho de eso, bueno, lo he oído un montón de veces, como la desglobalización, ¿no? Sí, yo creo que esto, más que una desglobalización, más que una vuelta al rol, digamos, a industrialización por sustitución de exportaciones o algo así completamente arcaico que se ha probado que no funciona, va a ser más un poco como, ¿sabes? Como reducción de riesgo. Y también hasta cierto punto, bueno, política industrial, básicamente, de decir, bueno, en estas áreas tenemos una ventaja o tenemos un interés estratégico, por lo menos con toda la historia de la producción de máscaras. Fíjate que Francia está empujando porque haya autosuficiencia en la producción de máscaras y los PLP y todo esto. Y en realidad esos son tipos de productos que tradicionalmente Europa no ha producido. Europa siempre en las últimas décadas se ha especializado en producir alto valor e importar bajo valor, básicamente. Obviamente es una simplificación, sobresimplificación, pero al final esa ha sido la estrategia. Pero ahora dices, ok, una máscara podrá ser de bajo valor agregado, pero ¿qué pasó? Cuando hubo una pandemia no teníamos máscaras, ¿me entiendes? Sí. Entonces el valor estratégico de eso, y ahí entra también el rol del Estado, ¿me entiendes? De cómo el Estado va a promocionar ese tipo de producción y luego dónde pones la raya, porque luego puedes decir, ok, qué sé yo, los pañales son de interés estratégico o siempre en toda esta historia del proteccionismo en Europa y todo eso, siempre la gente se burlaba, era del yogur estratégico, cuando Francia trató bueno, cuando Francia logró que no se comprara Danone. Sí. Y entonces, claro, esa es la historia, o sea, ¿dónde pones la raya? Cuando tú dices, esto es estratégico y quién decide, ¿sabes? Y al final, ¿qué es realmente estratégico y qué no? O sea, eso es una discusión bastante... a veces entra también el nacionalismo dentro de todo esto, ¿sabes? Pero incluso sin que llegue a ser un interés estratégico, muchas empresas van a estar motivadas a repatriar su producción. O sea, yo conocía a un amigo que trabaja en una empresa francesa justamente, bueno, la que produce Lumi, la cajita esa de música de historia. Y ellos producían eso en China y se les cayó la producción con lo de Wuhan y van a repatriar la producción para Francia. Entonces el pana lo van a mudar para Montpellier. Pero no pueden producir todo en Francia porque hay componentes que se producen solamente en China. Entonces siguen siendo sobre todo partecillas de la pantalla, creo que son muy específicas. Parece que nada más en China son las que están haciendo. Entonces pues, eso lo van a tener que seguir importando. O sea, porque lo van a ensamblar aquí, no es que lo van a producir tampoco todo ellos, ¿no? Pero están repatriando la ensambladora. Y supongo que habrá muchas empresas que irán en ese sentido, que sería una especie de punto medio entre de globalización y desglobalización, porque no te estás desglobalizando porque vas a seguir teniendo nexos comerciales, ¿no? Y eso va a seguir estando intacto, pero la producción la vas a mover más de manera local, lo cual es más una globalización como la habíamos pensado en la cabeza. Cuando pensamos en globalización, o qué sé yo, o en mercado, qué sé yo, a los Ricardo, es como que sí, México produce carros y Estados Unidos compra los carros y una cosa así. No Sí, pensábamos como que ibas a ventaja repatriar absoluta y todo. ventaja comparativa y Sí, todo eso. No exacto, sí. necesariamente, digamos, mueve todo al sitio donde te sale más barato y no Sí, importa que te quedes sin trabajo. Y ahí es donde entra, es lo que te estoy diciendo. sí. Interés estratégico y política industrial. Que a la larga a ningún país le conviene mover todos los servicios, toda la producción a otra parte. A menos que, bueno, te pase como Europa de que, ok, mueves todos los servicios, todo lo que se está produciendo allá, pero yo estoy exportando la maquinaria con la que se produce, yo estoy exportando una serie de productos y de servicios de mayor valor, y al final los términos de intercambio son favorables. Pero aquí entonces se dieron cuenta de que no, ya va, espérate. Esta serie de cosas que estoy produciendo, cuando reviente la siguiente pandemia o cuando cualquier país donde se está produciendo por X razón no pueda
no pueda seguir Ujú. cumpliendo su función, entonces todo colapsa. Entonces tal vez es lo que me estoy ahorrando en nivel de costos, no es suficiente como para compensar el riesgo que estoy asumiendo, ¿me entiendes? Y eso fue como un, ¿sabes? Reality check para mucha gente. Claro. Pero y yo supongo también que no solo considerar si va a haber una nueva pandemia o algo así, sino también que en muchos casos la economía de muchos países va a quedar en peor forma y entonces tienen más riesgos de colapso, ¿no? Claro, también está todo el efecto, el problema va a ser el efecto desempleo. Mm. Por lo menos las industrias de los servicios son las que emplean más gente en todas partes del mundo. De hecho, en España se está hablando de que como 20, no me acuerdo si fue el número exacto, pero era como 20% de todo el empleo está generado por los servicios turísticos. Y cuando lo tomas en la definición más amplia, incluyendo restaurantes Claro, y sí. Hoteles, servicios, sí. digamos, servicios de restaurantes, hoteles, bares y Sí, tal. sí, sí. Como 20% de la Totalmente. mano de obra. Entonces, ¿sabes? Si paras esa industria, es como que... Y también, sí, efectivamente, mucha de la regionalización o de la renacionalización de las cadenas de valor viene también con un interés estratégico de generar empleo, porque hay países que ya tenían mucho problema de empleo. Fíjate, los países del Medio Oriente que tienen todo este problema con la cantidad de gente joven, sin empleo. Hay países en el Medio Oriente que tienen desempleo, tasa de desempleo de los jóvenes de 30-40%, que es 50, una sí, Marruecos es brutalidad. 50, una cosa así. Sí, Sí. sí. Y eso es un riesgo estratégico muy fuerte. Mm. Porque, o sea, ahí tienes una revolución cocinándose, pero, Ujú. pero fácilmente, ¿me Sí. entiendes? Entonces, como a la hora de la verdad te das cuenta de que, bueno, es una cuestión de supervivencia también del Estado y de las instituciones de decir, bueno, si toda esta gente no tiene que comer, es cuestión de tiempo Pero, para que vengan a ujú. buscar a... Pero entonces, ¿cómo a- queda la idea? Porque la idea justamente globalizadora era que esa gente se iba a desarrollar, iba a salir adelante gracias a que estas empresas iban a venir para acá e iban a poner sus fábricas y entonces tú ibas a trabajar y entonces te ibas a desarrollar y la fábrica como era tan buena te iba a poner una escuela y después iba a haber intervención, ¿sabes? Y así se iba a desarrollar el país, ¿no? Iba a haber una especie de transferencia también de conocimiento y después tú ibas también a diseñar la máquina y así iba a funcionar todo chéverísimo. Si el país se va, sea Francia, Estados Unidos o quien sea, y dice, no, vamos a repatriar la fábrica, y tú estás en este país que ya de por sí está dilapidado y está en el suelo, porque como dices tú, tiene una tasa de desempleo altísima, a pesar de que ya tiene las maquiladoras andando y ya hay gente trabajando allí. Si encima quitas eso y los de las maquiladoras tampoco tienen trabajo y se unen a los que ya tienen como 50% de desempleo para empezar, está bien. Tú te estás hablando como empresa porque estás otra vez en Francia, pero ese país se va a estabilizar completamente y te va a crear también crisis migratorias, sino guerras y cosas que te van a salir hasta más caras que lo que te costaba antes. Claro, obviamente, y eso es, aquí este es el problema ha sido que la pandemia ha hecho que muchos países se pongan a ver el problema que tienen enfrente en su propio país. Y en realidad la pandemia por definición es un problema global y solo lo vas a poder resolver con soluciones globales. O sea, el problema es que soluciones globales implica... Wow, pero No, pero es que soluciones eso es globales una implica paja que ponerse de necesitan los acuerdo. políticos. No, no, pero es que es verdad. Mira, cada uno haciendo es como ¿sabes? La paradoja Esto, del teatro. O sea, todo ok. el mundo, si una persona se para, va a ver mejor, Ujú, pero si todos se paran, ujú, nadie va a ver, ¿me ujú. entiendes? Entonces, Claro. es eso. O sea, todo el mundo está apostando a ser el único que se pare. Y en Ujú, verdad todos se están parando. Y ujú, si todos se paran, entonces tienes que ponerte de acuerdo para todos sentarse y ujú, que se paren los que necesitan más, los que son más bajitos, qué sé yo, ¿me entiendes? ujú. O sea, es algo un poco más complicado que eso. El problema es que, claro, ya de por sí, desde hace un tiempo había una discusión, digamos, el mismo Banco Mundial. Te fijas el año pasado, antes de la pandemia y todo eso, el Banco Mundial había empezado a hablar de desigualdad, había empezado a hablar de si el sistema, digamos, de economía de mercado, digamos, el fin de la historia había generado una serie digamos, Sí. avances en cuanto a reducción de la pobreza, pero ¿qué pasaba? Digamos, las tasas el retorno que tenía el capital Ujú, son muchas mayores al retorno que tiene la mano de obra. ujú, Entonces, una serie de gente no estaba realmente recibiendo los beneficios de la economía de mercado. Mm. Y se estaba creando mucha desigualdad y se estaba ujú. creando mucha
digamos, desbalance entre países, dentro de países. Fíjate, hay países como Sudáfrica que tienen de las tasas de desigualdad más altas del mundo, ¿sabes? Y es una cuestión completamente sostenible, porque al final, ok, tú puedes decir, ok, no, definitivamente nosotros realmente, bueno, ustedes en Venezuela, pues, sabemos a lo que lleva cuando dice, bueno, tenemos que estar todos igual y vamos a tratar. No, al final sabemos que eso no funciona, pero un sistema donde haya el 1% de la población controle el 50% de la riqueza tampoco funciona. Y sobre todo cuando el 20% más bajo solo tiene el 1% de la riqueza o mucho menos. Entonces, de eso ya se estaba hablando, ¿sabes? Eso ya era algo que había empezado a entrar en el mainstream del pensamiento económico. Digamos, en la desigualdad, la vulnerabilidad con respecto al clima y a otra serie de elementos. El problema es que esto ha precipitado porque básicamente muchos países, los avances que habían hecho en 20 años se fueron en cuestión de semanas, sí, ¿sabes? claro. Y entonces se vuelve mucho más imperativo, mucho más urgente buscar una solución. Y ya de por sí había digamos, lo que le llaman la cuarta revolución industrial, ¿no? Con la digitalización de la producción y con la inteligencia artificial y todo eso, en lo que trabajas tú. Básicamente, ya se ha hablado también de que había una necesidad de repensar el sistema económico, porque si tú tienes una economía donde la producción está casi o completamente automatizada y una serie de trabajos que ya eso altera digamos, lo que asumes, las assumptions, las suposiciones bases, las presunciones bases de un sistema de economía de mercado, de que una persona va a trabajar y después va a agarrar con ese dinero, va a consumir bienes y servicios, y eso va a mantener la economía andando. Si en realidad todo está automatizado, entonces quien trabaja, nadie tiene que consumir, el sistema se rompe, ¿me entiendes? Entonces ya se hablaba en ese sentido de la posibilidad de repensar un poco digamos, las estructuras tradicionales, porque ya el mundo cambiaba de una forma que cambiaba las suposiciones básicas, que retaban las suposiciones básicas de esto. ¿Sabes? Y esto lo que ha hecho es catalizar que haya que haya que tomar esa discusión más en serio, porque ya no es algo en 20 años, algo que lo tienes enfrente. Pero todos los liberales en Twitter siguen diciendo que lo que hay que hacer es que... menos Estado. Bueno, antes, sí, no digo antes, sobre todo antes de la pandemia, esta reflexión no ocurría, ¿no? Digo, en Twitter no ocurría, ¿no? Era más, bueno, ¿sabes? Porque esta gente quiere seguir siendo pobre, ¿no? Bueno. Sí, no, obviamente que hay gente que, bueno, y bueno, al final cada quien tiene su argumento, yo no sé, pero si te fijas, por lo menos miren Banco Mundial el año pasado, creo que fue en la reunión anual, y empezaron a tratar una serie de estos temas, y, ¿sabes? Es como que, indiferentemente de lo que puede ser, yo creo que Twitter no es una buena medida del pensamiento económico mainstream. Sí. No sé. Sí. Pero y también porque, ¿sabes? Todo lo malo que le sucede, o sea, la economía de mercado no termina de funcionar porque el Estado la interviene y la ha hecho todo a perder, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a salir de esto? Si eso es lo que está haciendo el Estado, ¿cómo vamos a salir de esto con la ayuda del Estado si lo que quiere el Estado es destruir la... Claro, eso sigue siendo un dogma que el cual se cree. Sí, hay gente que en realidad cree... La mano libre. Yo creo que hay gente que todavía se lo cree, ¿verdad? Yo creo que hay unas realidades y yo hasta cierto punto pienso que el Estado no tiene nada que hacer produciendo directamente los bienes, repartiendo alimentos y ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Y definitivamente yo creo que eso es un fallo estratégico. Habría que intentarlo a ver si absolutamente ningún sentido. Sí, realmente, ¿no? Nadie lo quería, nadie tenía lo que... No lo han hecho bien, Pero yo sí creo que al final, si te pones a ver, por lo menos con las externalidades que se crean, por lo menos a nivel de contaminación, tú en realidad cuando pagas una botella de agua, tú no estás pagando el costo real que está en esa botella si cuentas todos los 400 años que va a existir el plástico y todos los costos que se van a generar, que tú no los estás absorbiendo, ¿sabes? Y eso es un ejemplo entre miles que se pueden hablar de cómo
la economía de mercado en realidad no funciona realmente No incorpora todos los completamente, no costos. incorpora todos los costos y no incorpora realmente la globalización ha funcionado en el sentido de levantar millones de personas, sacarlos de la pobreza, Ujú. pero a la vez ha creado mucha desigualdad y ha creado una serie de elementos que no son sostenibles. Entonces, al final, sí hay un rol para el Estado. Yo creo que sí hay un rol para el Estado. Hay un rol para el Estado de regular, hay un rol para el Estado de tomar en cuenta, incluir esas externalidades Ujú. y asegurarse de que haya un sistema que funcione para generar la mayor cantidad de bienestar para la mayor cantidad de gente posible, que el mercado no lo genera. Eso es mentira. Eso, por más que lo quieras ver de esa forma, no es verdad. No es verdad, y los números lo muestran. Pero todo tiene que ser definitivamente. Yo estoy de acuerdo de que tal vez esa gente que hace ese argumento es necesaria para mantener el freno a las pretensiones Estatistas. dirigistas Sí. de mucha gente, ¿sabes? Y eso, para mí, eso es como siempre, yo siempre he pensado que en Venezuela hace falta un verdadero partido de derecha, Ujú. y no estoy hablando de derecha tradicional, progresista, militarista, ¿no? Un verdadero partido de derecha que en realidad defienda las libertades individuales y la libre empresa, porque a pesar de que nunca vayan a llegar al poder, el simple hecho de que haya ese discurso en la política va a ayudar a mantener las cosas un poco más en un cauce más... Se tiene que ver que le paren bola, ¿no? Exacto, por eso, existir y que pongan hacer tengan campaña. una plataforma y que tenga suficiente gente, ¿me entiendes? Ujú. Mira, pero yo tengo en el podcast uno de mis proyectos fetiches y aquí es donde me vas a ayudar, tratar de convencer a Daniel de la necesidad de un salario mínimo universal. Bueno, el salario mínimo universal es lo que te está diciendo. Eso es dentro de esta historia de la automatización, que es algo que le va a llegar muy cerca de Daniel. Preach. Dentro de ese sentido, yo creo que tiene sentido, pero bueno. Sí, es lo que te digo. Ok. ¿Cuál es tu plan? Ok, ¿Cuál es tu plan? No, ok, ajá. O sea, Bueno, sí, di tú tu no, plan mi plan no está mucho menos esbozado que el de nuestro amigo, pero Ok. justamente creo que no ok. debe descartarse como una posibilidad para justamente reestructurar la economía del futuro de la cual estabas hablando, ¿no? Y no me extrañaría que el Banco Mundial lo tuviese en cuenta como una proposición seria y no una cosa trasnochada y espero. No, eso está en serio. Y de hecho, The Economist el año pasado sacó ¿sabes? The Economist tiene en cada edición semanal tiene un special report, que es como que 7, 8 páginas. El año pasado fue sobre ingreso básico universal y lo trataron realmente desde un punto de vista objetivo y técnico. Y ellos en realidad dicen... Ok. No dicen no, pero ¿me Ok. entiendes? Hablan de una serie de elementos. Y en realidad en ninguna parte, el problema es que es eso, en ninguna parte se ha probado realmente al punto que puedes decir, ¿sabes? Eso es un experimento social al final, eso no lo puedes Sí. saber si va a funcionar solo con números. No hay un estado que lo intentó. No hubo un estado ¿dónde fue? A nivel regional sí, pero ese es el detalle, que al final tendría que ser un sitio completamente, digamos, que no hayan fugas, digamos, que sea el país completo. Y que sea suficientemente grande. Hubo partes de India que intentaron. En Suiza lo propusieron como una propuesta de esta que salen todos los domingos de Elección, referéndum, sí. y no se aprobó. Ah, Y no se aprobó. gallinas. Y sí. Viste, dijiste The Economist y llegó el Sí, newsletter. exactamente. The Economist. Llegó justo ahorita el newsletter de The Creo que nos están Economist. escuchando. Sí, para que así funcione la economía de mercado. Si el salario mínimo universal es... Nuevo cero, sí. Yo sé que ese es tu argumento de ¿Cuál siempre. es, Yo lo he escuchado cuál varias es el veces en el nuevo cero? podcast. ¿Sabes? Explícame el nuevo cero, ¿no? Si cuesta, para los que no oyen nunca este podcast, si todo el mundo gana 100 y si todo el mundo gana 100, ¿qué impide que la barra de chocolate cueste 100? No, pero ya va, ya. Si Mira. yo puedo dar mi respuesta antes de que la des tú, que sabes el del tema, así puedo yo improvisar. Pero ya va. Ajá. Si entiendo bien, si tú lo que haces es que redistribuyes el dinero, es decir, no inyectas plata en la economía, sino que le estás agarrando a un impuesto que estás creando en algún lado a gente que ya tiene esa plata, y si le estás dando a esta gente, las cosas no deberían subir, porque tienes la misma cantidad de circulante y la misma cantidad de productos. Sí, ¿N'est-ce pas? bueno, mira, yo
de formación de pregrado no soy economista. Y eso lo tengo que decir claramente. Yo estuve por otra área más relacionado con las relaciones internacionales, pero sí he trabajado en economía toda mi vida y hice maestría en el tema, pero más de un punto de vista de desarrollo. El detalle es que, mira, al final todo depende del contexto. Porque si tú te pones en un sitio como en Suiza, donde hay una inflación menor al 2%, donde más bien el Banco Central tiene que intervenir para crear inflación, para evitar que haya deflación, tú puedes crear un ingreso mínimo universal y no va a pasar nada, ¿me entiendes? Absolutamente no va a pasar nada, pero tú vas a un sitio como... Porque también hay una relación entre la economía real y el circulante, ¿sabes? Porque es como... Hay un ejemplo que lo usan siempre digamos, en la universidad, básicamente, que es que tienes una cárcel y en la cárcel hay un sistema de precios por cigarro. Entonces, una caja de atún, una lata de atún cuesta 3 cigarros. Y de pronto llega la tabacalera nacional y le regala 5 bultos de cigarros a cada preso. Entonces, obviamente que esa lata de atún, relativamente con respecto a los cigarros, ya no va a costar 3 cigarros, sino 10 cigarros, obviamente. Y ese es el concepto, digamos, para simplificar el concepto monetario. Es así, de que, ok, ya ahora el circulante es mucho mayor. Pero en realidad, si al mismo tiempo llega Atún y Beba y regala 100.000 cajas de atún, entonces obviamente que ¿sabes? Hay una relación entre el circulante y la economía real. Si tú vas a generar una serie de empleos, sí, depende, una serie de ingresos. Efectivamente, depende de dónde van a salir esos ingresos, depende de cómo está esa economía en general, si es economía que estaba sobrecalentada, con inflación, obviamente que más circulante va a generar más inflación. Todo depende, ¿sabes? Pero en principio de que automáticamente vaya a generar una inflación a lo Venezuela, no. Hay una serie de elementos que tienes que ver. Sí, pero ¿de dónde vas a sacar? ¿Sabes? Si tienes, por ejemplo, en el caso de Suiza, tienes 6 millones de personas, o 7, y les tienes que dar, no sé, 5.000 francos a cada uno. Obviamente. ¿Vas a sacar esa plata? Claro, tiene que ser... ¿La pides a Alemania? No, el problema es que... Le pones impuestos a las transacciones financieras. Sí, tiene que venir de un punto de vista fiscal, tiene que venir de un ajuste fiscal de mayores impuestos. Sí. Claramente, el problema es quién paga y quién recibe. Tasas del oro nazi. Que ahora va a empezar a pagar 20% de impuestos. Si lo consigue. Cada vez que puede. Tienes que hacer un tracing de todas las transacciones. Mira, bueno, hay gente que ha hablado del Tobin Tax ese, pero esto es más para financiar del Tobin Tax, el impuesto a las transacciones internacionales. Y bueno, las transacciones financieras. En Suiza en Suiza no hay impuesto a capital, por ejemplo. Y un impuesto a capital en Suiza, y obviamente, pero luego, claro, tienes que pensar también como país qué efecto competitivo va a tener eso. Suiza tiene toda la industria bancaria del mundo, tienen una relación con Suiza. Si Suiza pone un impuesto a capital, ¿cómo le va a afectar eso? ¿Me entiendes? Yo creo que cada quien tiene que buscar la solución que le funcione. Pero a la larga, sí, si tienes un sistema donde toda la producción está concentrada en las manos de una serie de personas que están utilizando máquinas, obviamente que el sistema no va a funcionar. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Entiendes? Pero teníamos ya, o sea, incluso antes de la crisis del coronavirus, ya teníamos un problema impositivo mundial, básicamente, ¿no? En el cual las empresas, las grandes transnacionales, por ejemplo en Europa, no pagaban impuestos. Tenías Facebook, tienes Google, que montan compañías, empresas, cascarón en Irlanda, Sí, en Andorra y qué sé yo. Sí. Profit Entonces, transfer y todo esto, sí que ponen lo que me parece más arrecho es incluso cómo se logró inventar este discurso de que las empresas tenían razón en no pagar esos impuestos y que más bien eran muy astutas por hacer este tipo de treta económica. Ingeniería fiscal. Sí, que a fin de cuentas fue lo que socavó y lo que está socavando el sistema público europeo, por lo menos el francés. Mira, no lo sé. Mira, yo no sé qué tan... tendría que ver, no sé de qué cantidad de dinero estamos hablando comparado con por lo menos el impuesto sobre la renta de 80 millones de personas o de 60 millones de personas. O sea, de 30, total no sé pagó cero, total pagó cero, por ejemplo, el año pasado, Facebook pagó creo que fue 1 millardo de 5 que debían. Esas son el tipo de cifras, ¿no? Bueno, a Google por lo menos le sacaron, a Google y a Microsoft le sacaron casos europeos, y es verdad. Y eso no solo los que deciden no pagar porque deciden poner el
las ganancias reportarlas en otra parte y Sí, rediccionarlas. consolidar y El sí. problema, uno de los elementos principales, que es algo que se está discutiendo ahorita en ese sitio donde trabajo yo, es que en realidad en el mundo no existe un organismo que tenga competencia a nivel de cooperación de impuestos. O sea, no existe. Naciones Unidas, Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, no existe un órgano donde se pueda coordinar cuestiones de impuestos, porque cada país ve cuestiones de impuestos como un asunto extremadamente soberano y no quieren que nadie se meta en eso. Pero ¿qué pasa? Precisamente cuando tú tienes una empresa que está poniendo una corporación cáscara ya no sé si es el término correcto en español, un shell corporation, Sí, pero sí. tú dijiste ahorita Shell corporación corporation. cáscara, pero no sé cuál es el término correcto. Pero bueno, eso, tú sabes lo que te estoy diciendo. En una Sí, parte y luego está Irlanda, moviendo. Andorra, sí. Sí. Y bueno, y también y Luxemburgo, Panamá y países del Caribe y una serie. Esto es una discusión que incluso entre los mismos países en desarrollo no se ponen de acuerdo, porque están los países que mandan el dinero y los que reciben el dinero. Y hay grupos como el Grupo de los 77 que se supone que están haciendo presión para esto, pero en realidad entre ellos mismos no se ponen de acuerdo porque cada uno tiene intereses distintos, ¿sabes? ¿Y cuánto dinero en realidad estamos hablando? Que no sé, pero hay cosas mucho más profundas que eso. Está el dinero de la corrupción. El dinero de la corrupción en muchos países sobrepasa por una magnitud impensable el dinero que se puede ir por ingeniería fiscal, ¿sabes? ¿Cuánto dinero se robaron en Venezuela? O sea, no importa cuántas corporaciones realmente declaran impuestos sobre la renta en Venezuela, eso sería una ridiculez comparado con el dinero que se fue en corrupción, ¿sabes? sí. Es un tema mucho más álgido. ¿Y ese dinero dónde termina? O por lo menos en África pasa muchas veces que la subfacturación o sobrefacturación de los minerales, ¿sabes? Que las empresas, muchas corporaciones se llevan X cantidad de toneladas y después declaran lo que les da la gana. Y pagan lo que les da la gana. ¿Y cómo arreglas eso? ¿Sabes? Hacen falta instituciones más fuertes. Es un poco complicado. Y luego si tú eres, qué sé yo, Macedonia del Norte, y quieres atraer la industria de Silicon Valley porque quieres desarrollar el nuevo Silicon Valley de Europa, a menos que le des incentivos fiscales, ellos no van a venir, ¿me entiendes? Porque están en España, o están en Francia, o están en no sé dónde. Y ¿sabes? Macedonia del Norte no es tal vez el destino más atractivo. Entonces también empieza a jugar eso y las empresas aprovechan todo esto. Cualquier país que quiera traer una inversión seriamente tiene que ofrecer incentivos fiscales. Hay países que ahorita están dando 5 años de exención de impuestos sobre la renta, sobre las ganancias corporativas. Y si no es así, o sea, si todos los Sí. están dando, tú lo tienes que ofrecer también, ¿sabes? Pero justamente No es tan sencillo decir se puede arreglar así de un día para el otro, ¿no? Pero Piketty no tenía una idea que era justamente un impuesto a las transacciones mundiales en la bolsa, y creo que la cifra, yo nada más vi una conferencia, no me leí el Sí, libro del tipo. era algo Era como brutal que el monto, yo no era me acuerdo 2%, exacto. algo así, 1 o 2%, y con ese nada Sí. más 1 o 2% a ciertos Creo que era activos, bla, menos, bla, era bla. menos de 1% incluso. Creo. Sí, era 0, sí, Era menos de 1%. así como 0,1, ¿no? Sí. Así. Y con eso generas un coñazo. A las transacciones, ni siquiera las ganancias, las transacciones. Sí. Porque claro, cada día se mueven cantidades ridículas de dinero en todo el mundo. Pero ese es el otro problema, que se ha financializado una serie de mercados. El petróleo, antes de que se fuera a donde está ahorita, la gran mayoría de las variaciones del petróleo de las variaciones del precio del petróleo eran por especulación, no por realmente los movimientos fundamentales en el mercado. No era oferta y demanda del petróleo, era porque los futuros, especular qué está pasando con este país, con aquel país, con Venezuela, con Irak, con Arabia Saudí, los Houthi, Yemen. Apostarle al petróleo era lo que generaba la volatilidad. Y así pasa con las bolsas. La bolsa, en principio, digamos, teóricamente, simplemente un mecanismo de proveerle liquidez a Claro, las las empresas, empresas, pero sí. a la larga se vuelve, ¿sabes? Se vuelve otra cosa completamente. Lo que pasa es que eso es más difícil de lograr que la paz mundial, ¿no? O sea, que todo el mundo renuncie a su derecho de robarse el dinero, por un lado, y que... Su derecho a robarse dinero está buena esa. Claro.
Deberíamos escribir un libro sobre eso. Sí, El el derecho. derecho a la razón. No me den, póngame donde Eso, haya. claro. Y también Póngame que- donde pueda cumplir mi derecho de robar el dinero. bueno, es que yo creo que esa es como la misión de todo político. Claro, Pues es que, claro, estuviste es que en el no hay- partido, estuviste en el partido no hay el 20 años, ahora apetito. tienes derecho a que te pongan esa alcabala, no joden, ese peaje, Sí, en sí, esa aduana. que ¿cuál es no hay ningún apetito porque es donde es como la válvula de escape también, ¿no? Sí, sí, sí. Que tiene No, que- y en muchos países, en realidad, Venezuela tiene un sistema basado en eso, ¿sabes? El sistema clientelista está basado en eso. Nadie, y nadie. Sí. Bueno, por ahí salió uno que no sé si se menciona por nombre aquí, pero no, bueno, yo creo que ustedes mismos hablaron, pero bueno, este chamo que la esposa que estuvo preso y que la esposa estuvo por aquí hablando y tal, y que después lo soltaron y Ajá. apareció como que cuadrado con uno de los partidos alineados con los rojos. El chamo lo agarraron en una de las entrevistas, algo así, y el tipo dijo, bueno, pero es normal, así funciona, ¿sabes? Mm. Claro. Y es tan natural, ¿sabes? Obviamente es un secreto a voces, pero es tan natural. Nosotros lo que pasa es que vivimos en Disney, ¿me entiendes? Nosotros no estamos metidos en ese mundo, Ujú. pero cuando estás ahí, la gente que está ahí, es natural que un policía que gana sueldo mínimo y que si no fuera por eso no pudiera comer, es normal que agarre el fresco y agarre lo otro y se mete en esto porque si no, no vive, ¿me entiendes? Ujú. Y eso yo creo que es un problema también de el valor financiero de la función pública en muchas partes, ¿sabes? La mayoría del mundo, tú como funcionario público no ganas suficiente para vivir. Ujú. Y la gente lo ve como un mecanismo de supervivencia normal y socialmente aceptado. Y es triste, pero es así. Sí, Y por otro lado tienes economía en la que está en un ambiente que tiene muy poco rango de maniobra, ¿no? Sí. O sea, que tienes así como Que o sea, no que puedes decir, le voy a pagar la- $1,000 mañana a todos los funcionarios públicos. No puedes. y las tasas de interés ¿sabes? Están en 0,5%. Sí. Y entonces no tienes posibilidad de inyectar dinero porque no tienes dónde sacar la plata. Sí. Que todo el sistema se puede venir abajo si no maniobras bien, ¿no? Sí, Pues, sí, tienes poco espacio de maniobra monetaria porque ya estás. y tienes todas las ¿cómo se llama? Todas las cadenas comerciales están súper integradas y son dependientes de todos tus vecinos. Sí, sí. Bueno, fíjate que Venezuela dependía mucho del comercio con Colombia hasta no hace mucho. Ujú. Era la frontera más activa de todo Sudamérica hasta no hace mucho. Y mira dónde estamos ahorita, ¿sabes? No sé, o sea, yo creo que sí, en verdad no hay. Todo depende del espacio de maniobra. Hay un concepto que se habla siempre de como de policy space, y eso se habla normalmente dentro de el margen de maniobra con respecto a lo que te imponen los organismos internacionales, pero también aplica a eso. En realidad, ¿qué espacio tienes tú Sí. para maniobrar cuando tienes ya inflación de no sé cuántos millones por ciento? Que bueno, eso te la ganaste solito por de haber destruido las instituciones, pero bueno, eso es otro. Pero lo digo en el contexto de crear de tener un organismo que se encargue de ponerle una tasa impositiva a todas las transacciones en el mundo, ¿no? Sí. O sea, que si haces eso, ¿de dónde lo sacas, no? Bueno, o sea, también y ni siquiera con una pandemia, ¿no? Que quizás en una pandemia más bien dices, bueno, sálvese que pueda, ¿no? Claro, el detalle es que también eso generaría posiblemente digamos, hay muchas transacciones, por lo menos las transacciones de Forex, las transacciones donde los porcentajes son absolutamente mínimos, Uh-huh. pero con un volumen tan alto se generan cantidades de dinero. Si tú pones un impuesto, sea de 0.1, de 0.15, 0.20, lo que sea, por ciento, muchas de esas transacciones van a quedar fuera, ya no van a ser viables. Entonces, hasta cierto punto también, toda política que tú adoptes no va a tener solo el efecto impositivo de recolección de fondos, sino también el efecto que va a tener en el mercado. Todo genera un efecto de mercado. Y al final, no sé hasta qué cierto punto, si esto Piketty también, no me acuerdo si él lo ve desde ese punto también. ¿Cuántas transacciones se dejarían de hacer si hubiera ese impuesto? Porque ya no tendrían sentido, ¿sabes? sí, pero creo que él también las toma como diabólicas, entonces de por sí, entonces no le importa tanto que dejen de existir. Pero lo que me pregunto es o sea, si uno toma en cuenta como la economía mundial, estamos hablando de regular como una especie de olita, que es ahí como que la gente que trabaja y sigue la regla y pone su plata en el banco.
pero la economía o la plata que se mueve en el mundo, eso estamos hablando como bien dices de corrupción, de narcotráfico, de extorsión, de dinero de armas y de cosas así, que eso es la gran parte de la plata que se está moviendo. Arriba sí está la gente que trabaja y tal, y hace cosas y produce, pero entre los financistas que están arriba como moviendo cantidades que ni siquiera existen y están haciendo plata como en la serie Billions, y los corruptos Sí. que están abajo, hay un Ahora, sándwich eso, ahí. eso es gente que ha tratado de estimarlos y hay un reporte reciente de Naciones Unidas que trata de estimarlos en el contexto africano Ujú. y hablan de 90 millardos de dólares al año, Solamente solo en en África. África. Ujú. Sí. De narcotráfico o de Mm, corrupción. Flujos financieros ilícitos. Ok, flujo financiero O ilícito. sea, sí, que incluye lo que se está hablando antes de la sobrefacturación o subfacturación de los minerales, Ok, sí. corrupción, industrias ilícitas y todo esto. No, En cualquier caso es una cantidad de dinero brutal. África es un continente grande también, ¿no? Sí, 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 pero es un continente grande en población y una serie de elementos, pero a nivel Mm, de PIB mm, es una Sí. fracción muy pequeña del mm, PIB mundial. Aunque mm, tal vez si cuentas esos 90 millardos, el PIB mm, sea mucho más alto. Es como, bueno, es como contar la economía de Colombia con o sin el narcotráfico. O sea, son mm. dos cosas completamente distintas. Y le ponemos impuestos a las transacciones ilícitas. Las No, yo, legalizamos, justamente. no, depende de qué. O sea, si estás hablando de la corrupción, tienes que eliminarla, no Ujú. sé como eso. Pero si estás hablando de la sobrefacturación o subfacturación de minerales, Lo que, eso es una práctica que tienes que fue corregir. lo que fue. Ahora, el comercio ilícito como tal, eso es otra historia. Sí, Eso, ok, tal vez en ujú, ciertos casos legalizarlo es lo mejor. sí, No sé, eso a cada país le queda decidirlo, ¿no? ujú. Pero lo que pueden hacer es algo así como que si no llenas el formulario de Know Your Customer, te cobran 20% de impuesto por cada transacción. Y entonces y vas poniendo el impuesto dependiendo de qué tan, de a qué huela tu transacción, ¿no? Sí, O sea, si estás haciendo así como que una transferencia a un banco en Zimbabue, Suiza, 20% mana. sí, pasa Pero, por la caja. ujú, este, además al final son máquinas, ¿no? O sea, el costo de implementar eso es cero. Sí, sí, es verdad, pero ¿quién decide a qué huele algo? Una inteligencia artificial. ¿Sabes que a mí, una vez a mí me mandaron, automáticamente me pasó eso, Ujú, me mandaron para Navidad unos amigos que son casi familia, los conozco ujú, hace 30 años, viví con ujú, ellos cuando estaba de intercambio y todo esto, me dijeron, le voy a mandar un dinero a tu mamá, ujú, se lo puedes hacer llegar. Y yo dije, sí, no hay problema, le control de cambio y todo esto, pero se lo puedo hacer llegar. ujú. Y llega el dinero a mi cuenta y el dinero dice en los comentarios, para tu familia en Venezuela, en otro idioma que no es ni francés ni español, pero dice, para tu familia en Venezuela. El sistema agarró la palabra Venezuela y Ups. bloqueó el dinero automáticamente. Wow. Y yo y me escriben en el banco y me dice, mire, ridiculez, porque estamos hablando de 200 euros, ¿me Ujú. entiendes? Nosotros hemos bloqueado este dinero en cuanto a las sanciones de la Unión Europea por esta. Usted tiene que justificar el fin de el origen y el uso que le va a dar a los Sí, fondos y no sé qué, al final es que me sean ridículos. sí. O sea, esto es un dinero que me dieron, me pidió esta persona que Ujú. está aquí, de donde ven que viene la cuenta, que se le enviara a mi familia. Yo no soy funcionario del gobierno, nunca he tenido ninguna relación con el gobierno. Y bueno, hagan lo que quieran, devuélvanlo, no me Sí. interesa, o sea, no me Ujú. jodan en realidad. Y Sí, sí, enseguida lo desbloquearon. Pero ahí ves que, claro. digamos, cómo puede funcionar el sistema de automático, ¿sabes? Sí, sí, Simplemente por una palabra o un claro, destino y automáticamente le metes un... claro. Lo he hecho limpiarme el culo. Sí, Porque con eso no hago un coño. exacto. Pero y el... Sí, porque es que obviamente los villanos siempre ponen el país de Sí, destino exacto. en Dinero para tratar de conquistar el mundo. Sí, Mira, ¿y tal cuál cual. sería la mejor manera de lavar plata? Sería con Bitcoin. Bueno, depende, porque, digamos, ¿qué quiere decir con lavar plata? Como ¿Lavar que, plata que viene de industrias sí, ilícitas? supongo que O tienes 2 lavar... millones de euros y no los puedes declarar. Porque sí, porque viene de industria Bueno, esa ilícita, no gente que sé. lo hace en realidad, esa gente que lo hace, que compra. Y ahí tienes otro invitado que Sí. estaría que está mucho más ducho en este tema. Pero sí, el detalle de Bitcoin es que por lo menos si tú haces una transacción en francos, en cualquier parte del mundo, o haces una transacción en dólares, automáticamente el Banco Central Suizo o el Fed, cuando pasa un cierto monto, vas a ver automáticamente.
Esto no hay forma de no hacerlo. Eso está a través de Swift y a través de cómo están organizados los sistemas. Pero en Bitcoin no. Y por eso es que hay una movida de traer el Bitcoin al mainstream. Y aquí por lo menos tú vas a comprar Bitcoin y tú puedes ir a la máquina del tren y compras Bitcoin. La máquina del tren no sé si todavía estaba, pero hasta hace poco tú podías ir al tren y meterle 100 francos y te daba un ticket con la dirección de Bitcoin donde te lo puso, o le ponías tú la dirección como tú quisieras. Y no había ningún requisito, pero luego empezaron a pedirte que tienes que declarar el origen de los fondos, tienes que declarar tu dirección, tienes que tomarte ni siquiera mandar tu identificación, sino tomarte una foto con la identificación en la mano, que sea legible, y así empezaron básicamente a cerrar la puerta de que tú no pudieras comprar grandes cantidades de Bitcoin sin saber que de forma anónima. Claro. Y eso en muchas partes, por lo menos en Francia y en Suiza, es así. En otros países todavía hay exchange de Bitcoin y es una industria que está creciendo bastante por eso, porque se presta para muchas cosas. Efectivamente sí, porque luego tú metes dinero en Bitcoin y luego lo sacas en otra moneda y lo sacas a través de un exchange legal. En principio sí, sería posible. Pero todo depende de en qué moneda estás hablando y dentro de qué legislación, Exacto. porque en muchos países igual no vas a poder. Te van a preguntar cuando vean los millones de dólares que están cayendo a la cuenta, te van a tocar la puerta. Sí, en principio tendría que ser fuera de la Unión Europea. Fuera de la Unión Europea, fuera de Estados Unidos, fuera de muchas legislaciones que tienen, sobre todo los países de la OCDE tienen este sistema de cooperación y tal, de antilavado de dinero, y tendrías que irte, no sé, a países que estén especializados en el tema, como Panamá, y enviar tu transferencia a Zimbabue, como dijiste tú. El problema es que después te la van a desaparecer en Zimbabue. Se la devalúan en un día también. Sí. Y que aquí tienes $1.000.000 que depositó ayer, aquí tienes esos $100 hoy al cambio.